Te bendiga. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Ay, ya se fue. No sé Ya Ya está la compartida la ¿Está? pantalla. Sí, Sí, ya. ¿Está? ¿Ya se puede ver? ya se ve. Ok. Nomás estoy poniéndolo en modo de presentación. ¿Ya escribiste los números? ¿No? Caballero, ¿verdad? ¿Quieres saber? Bueno. Hoy vamos a... Ya se está grabando, ya. Ya se está grabando, ¿verdad? Ya tiene. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a ver hoy las dos lecciones, la 7 y la 8. Y vamos a estar tomando un descanso de unos 10 minutos cuando terminemos la lección número 7 para que se despejen. Y después continuamos con la lección número 8. Estas lecciones van a ser muy interesantes porque nos van a enseñar a cómo escudriñar la Biblia, pero de una manera práctica, ¿sí? De una manera en la que tomemos ejemplos de lo que tenemos que hacer cuando nosotros abrimos la Biblia. No solamente nos vamos a dedicar a leerla porque podemos estar leyéndola siempre, pero no podríamos tal vez avanzar a más si nosotros no tomamos esa responsabilidad de poder estudiarla. Entonces, vamos a orar, que Dios obre en nuestras vidas, que nos ayude a guardar todo lo que estudiemos en nuestro corazón, y que también en su momento nosotros nos hagamos personas que compartan lo que van aprendiendo, porque de nada sirve que acumulemos mucho conocimiento, pero no seamos de las personas que lo compartan. Entonces, disculpen, vamos a orar. Señor, quiero darte gracias, Padre, por tu grande amor y por tu grande misericordia. Quiero darte gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor, y nos permites el poder aprender cada día más de ti, Dios. Aprender también a ser humildes, a saber que dependemos, Señor, de ti en todas las áreas. Te doy gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos, hermanas, jóvenes, adultos, todos aquellos que han tomado la responsabilidad de poder prepararse, de poder estudiar, sobre todo para servirte de una manera mejor, Señor. Bendícelos, que tu presencia, que tu Espíritu Santo nos haga compartir de una manera clara, pero que también sus corazones estén deseosos, hambrientos, Señor, por aprender de ti y de lo que nos has dejado a nosotros como nuestra regla de fe. A ti sea gloria y honra. Amén y amén. Muy bien. Disculpen, traigo un poquito de... No tos, algo en la garganta. Bueno, hoy vamos a ver cómo escudriñar la Biblia y su importancia. No vamos a poder ver todas las definiciones de las palabras, pero sí es importante que ahorita con el título apoyándome en esto, es que ustedes también aprendan a escudriñar, a investigar, a estudiar usando un buen comentario, usando un diccionario bíblico, un diccionario teológico, y que sobre todo recurramos a la escritura y a la guianza del Espíritu Santo para poder estudiar la palabra. Entonces, hoy vamos a ver si pueden mutear sus micrófonos, por favor. No sé, uno de ustedes está fallando. Okay, gracias. Bueno, hoy vamos a aprender esto bien. Es un principio de lo que tenemos que hacer durante todo el resto de nuestra vida al estudiar la Biblia, cómo escudriñar la Biblia y la importancia de escudriñar la Biblia. Juan 5:39, si ya tienen ustedes su Biblia por ahí, si ya lo vieron y ya lo buscaron, recuerden eso, lo importante como estudiantes, pastores, líderes, como hijos de Dios, pues siempre hay que tener lo que necesitamos. San Juan 5:39 dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna. Y ellas, hablando de las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Así es que lo que el Señor Jesús estaba diciendo es que las mismas escrituras hablan de Él. Y es donde nosotros tenemos que respetar los puntos y las comas, los verbos, y tenemos que muchas veces dividir un texto para poder entender lo que la misma palabra de Dios nos está enseñando. En otra traducción, Dios habla hoy, fíjense lo que dice, 5:39. Ustedes, le hablaba a los fariseos y posiblemente a alguien más que estuviera ahí presente. Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado. Eso es escudriñar, estudiar las escrituras con mucho cuidado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy para no darle la interpretación que nosotros pensamos que es la correcta, sino que darle la interpretación que originalmente tiene, aunque para ello tenemos que escudriñar, como dice esta traducción. Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado. Es así de sencillo lo que es el escudriñar las escrituras, estudiarlas con mucho cuidado. Si es hebreo, hebreo. Si es griego, griego. Arameo está más difícil, ¿verdad? Si es que hay otras maneras de poder aprender las porciones que en su momento se escribieron en arameo. Pero tenemos que estudiarlas. Sigue diciendo, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las escrituras dan testimonio de mí. Fíjense bien, sin embargo, aunque las escrituras dan testimonio de mí. Las escrituras apuntaban a decirles a todos ellos que Jesucristo o en Jesucristo se encontraba la vida eterna. Jesucristo estaba explicando, y fíjese bien, muchos de ellos eran incrédulos de que él fuera el Mesías. Muchos sabían que era hijo del carpintero, que era hijo de José y María, pero muchos de ellos eran incrédulos a pesar de todo lo que se estaba explicando. Pero por su amor Jesucristo trataba de explicarles, ¿sí? ¿Qué era lo que les decía? En mí está la vida eterna. Las escrituras dan testimonio de mí. En su amor, el Señor Jesús siempre vio en los tiempos bíblicos el tiempo, las palabras y el trato correcto para explicarle lo que Él vino a hacer a este mundo y lo que Él era. Pero muchos eran incrédulos y muchos no creían. Jesús les decía, yo soy el camino al cielo. Imagínense ustedes la reacción del público original. Hoy nosotros podemos decir, bueno, es que Jesús es camino al cielo y lo podemos predicar y lo puedes enseñar y puedes decir, bueno, esta persona pues es dura de corazón. Pero si te pones a pensar en la audiencia original, fue algo revelador. Decir, yo soy el camino al cielo. ¿Qué es la palabra escudriñar? Bueno, escudriñar significa investigar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al abrir la Biblia? Tenemos que investigar. Es la idea de excavar. No solamente tienes que verlo por encima, sino que tienes que profundizar. La Biblia no se lee por encima, se profundiza. Sí, eso es algo bien importante. Una palabra que en griego se escribe erenau. De ese vocablo viene la palabra erudito. Es una persona que se especializa en algo de una manera profunda. ¿En qué se especializaban los doctores de la ley, los escribas, los fariseos? Se especializaban en algo profundo, aunque no lo estudiaban, creo, según lo que vemos en las escrituras, de manera correcta, pero sí eran personas que hacían eso, o sea, conocían la ley, aunque no la aplicaban de la manera correcta. Por eso Jesús los confrontaba. Hoy nosotros tenemos que escudriñar y tenemos que tener esta idea, que tenemos que investigar, tenemos que ir a lo profundo. Tenemos nosotros que, tal vez si no llegamos a ser eruditos, pero sí ser personas que investiguen de una manera profunda y no que compartamos la palabra de una manera sencilla.
Les doy un ejemplo. Algunas veces ha pasado que te invitan a dar una enseñanza, a una predicación, y tú te pasas 3, 4 días sin nada, teniendo confianza en lo que tú ya has estudiado y te preparas una hora antes para poder compartir. ¿Será eso profundizar en la palabra? ¿Será eso darle el respeto el respeto que la palabra de Dios merece? ¿Será el tiempo necesario, una hora, para después llegar y dar todas tus ideas? Al escudriñar, al investigar, al profundizar en las escrituras, nosotros le estamos o nos estamos poniendo bajo la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude a hacerlo de la manera correcta, y no que sean nuestras ideas, sino que sea la misma interpretación de la palabra de Dios. ¿Siguen conmigo? Sí, pastor. Amén. Ahí estamos. Amén. Muy bien, porque Amén. los escucho muy callados y como que, bueno, sí tienen que estar en silencio, ¿verdad? Pero como no veo a nadie, casi nadie, entonces, bueno, está bien. Fíjense, Esdras capítulo 7, versículo 10, 11 y 12. Fíjense bien. Sí, o sea que ya no se mueve nada. Está Ok. moviendo, pero así trabado. Muy bien. Bueno, muteen su micrófono, por favor. Del 10 al 12. Fíjense lo que dice. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote. Fíjense bien lo que era. Era un escriba y era un sacerdote. Al sacerdote Esdras, escriba, y vean esta palabra, yo digo maravillosa, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Número 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras. Se dirige Artajerjes a Esdras. Y Artajerjes se ponía de esta manera. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Qué tremendo. De verdad, qué tremendo poder primero analizar el versículo número 10, donde dice que este hombre de Dios, Esdras, siendo una de las personas que Dios usó para el regreso del pueblo nuevamente a su tierra, fue el segundo. Primero fue Zorobabel, Esdras y después Nehemías. Pero fíjense bien, ese no es el punto, ¿verdad? Para no desviarme. Dice, porque Esdras había preparado su corazón. Antes de que nosotros vayamos a leer la palabra, a investigar o a inquirir, como dice el mismo texto, hay que preparar el corazón para inquirir la ley de Dios y para cumplirla, para estudiarla, inquirir, para estudiarla, para cumplirla y para enseñarla. Estudias, practicas y enseñas. Hay un principio para todos nosotros ahí. Hay que estudiarla, hay que cumplirla y hay que enseñarla. En Israel sus estatutos y decretos. Hoy podemos decir la familia y la iglesia. Pero fíjense lo que dice el 12, ¿no? Artajerjes dirigiéndose a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, reconociendo que era palabra de Dios en la que este hombre se había especializado y había preparado su corazón para poder estudiarla, practicarla, vivirla, porque si no practicas, si no vives, pues no hay peso en lo que vayas a enseñar, ¿verdad? Muy bien. El propósito de todo el conocimiento que se había depositado en Esdras, fíjense, en primer lugar, era un hombre que se había preparado en su corazón. Había conocimiento, pero porque se había preparado en su corazón. Preparar tu corazón es que
tú te dispones aquí hay un error que no escribí bien. Tú te propones a estudiarla y a profundizar. Preparas tu corazón y dispones tu corazón para estudiarla y para profundizar. Si tu corazón no está preparado para ir a las profundidades de la palabra de Dios, llamémosle la revelación del Espíritu Santo, no vamos a atesorar en nuestra vida esas benditas enseñanzas de Dios para compartir a las demás personas. Se te va a enseñar lo que tú estudies. Perdón, se te va a olvidar lo que tú estudies. Esdras era un hombre responsable. Vean esta característica. Era un hombre responsable, dispuesto a enseñar la ley de Dios. Y esas son dos cosas también para aprender nosotros. Esdras era un hombre, mujer, ¿no? Hoy puede ser hombre y mujer, pero responsable. ¿Para qué? Era responsable y estaba dispuesto a enseñar la ley de Dios. Nosotros tenemos que ser personas responsables al momento de estudiar la palabra de Dios, pero también tenemos que estar dispuestos a enseñar la ley de Dios. Era responsable de cumplirla y responsable de enseñarla. Entonces, no es nada más estudiar, sino que al estudiar, al ser una persona responsable y dispuesta para estudiarla, te conviertes naturalmente en una persona responsable para cumplirla. Y también te vuelves una persona responsable para enseñarla. Así es que no crean que es nada más decir voy a estudiar la Biblia, tener un título en mi pared, instituto, el medio licenciatura, maestría y el que pueda doctorado, que Dios lo bendiga. Pero mientras más sepas, por eso Santiago dice, hay que tener cuidado de no ser muchos maestros, porque al maestro se le va a demandar más. ¿Crees conocer más de la Biblia? Créeme que se te va a demandar más. Así es que, hermanos, mientras más usted quiera saber de la Biblia, más responsabilidad tiene usted de cumplirla, pero también de enseñarla. La palabra erudito es conocedor de las Escrituras, una definición sencilla, pero profunda y entendible. Es conocedor de las Escrituras. Y el hecho de que era un escriba, habla de que un escriba era un intérprete de la ley, porque se la pasaban haciendo copias y se hacían expertos al interpretarla. Pero ¿cómo se tiene que interpretar la palabra de Dios? Correctamente, tal y como está escrita. Por eso hay muchas escrituras o copias con muchos errores, porque muchos escribas que no eran responsables daban su propia interpretación y le cambiaban el sentido original del texto. Bueno, no todos los siervos de Dios en las sinagogas y en los templos podían ser escribas. Algunos eran maestros. Ahora, fíjense esta parte que escribí. Tenemos que estar hambrientos para escudriñar. No abra su micrófono, pero respóndame usted ahí con un amén en silencio. ¿Tiene usted hambre por escudriñar, por profundizar, por aprender, por ser una persona responsable para cumplir y para enseñarla? ¿Tienen ustedes hambre de estudiarla? Bueno, la Escritura es una ley para el cristiano. Una ley es algo que se obedece. Y estamos hablando en el contexto de este pasaje de Esdras. Hoy podemos hablar acerca de la Biblia. La Escritura es una ley para el cristiano. Una ley es algo que se obedece. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros con respecto a la palabra de Dios? Tenemos que obedecerla de la A a la Z. Un escriba, lo puse en letras más grandes para que lo veamos mejor. Un escriba es un intérprete y era un responsable de enseñar. Nuevamente me enfoco o recurro a esta palabra. Un escriba es un intérprete.
Así es que si nosotros nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, nosotros tenemos que interpretar correctamente la escritura, como lo hizo Esdras en el capítulo 8 del libro de Nehemías, cuando leyó la ley ante todo el pueblo y había preparado a los levitas para que ellos dieran a conocer de manera clara la palabra de Dios y eran responsables de enseñarla. Lo que hizo Esdras con los levitas, y los levitas lo hicieron con todo el pueblo. Así hoy tenemos que hacerlo nosotros. Nuestro pastor se esfuerza por enseñarnos, por investigar una palabra, algún pasaje teológico, histórico, cultural. Tenemos que atesorar, porque esas son horas de investigación, son horas de estudio. Son horas en las que estás totalmente dedicado a profundizar. Hay que valorarlo, porque son responsables nuestros pastores de enseñarnos la palabra de Dios. Número 1, enseñamos obediencia a la Biblia. Jamás un pastor que profundice en la palabra, que sea un siervo de Dios, jamás te llevará a que tú desobedezcas la Biblia. Enseñamos obediencia a la Biblia, en general a todo lo que está. Y quiero recomendarles la serie que está predicando el pastor Chuy Olivares, hablando de la autoridad. Escúchenla, hagan sus apuntes. Es una palabra de Dios tremenda para el respeto de las autoridades hoy. Bueno, número 2, que se tenga amor a la escritura y a guardar los mandamientos. En algunas partes el guardar se refiere a aplicar, a vivir la palabra de Dios. Que se tenga amor a la escritura y a guardar los mandamientos. ¿Qué tenemos que enseñar? ¿Cuál va a ser tu responsabilidad también en su momento? ¿O cuál es ahora? ¿O en qué tenemos que despertar? En que nosotros tenemos que enseñar obediencia a la Biblia, pero tenemos que enseñar a que amen la palabra de Dios y a que guarden los mandamientos. Amar y cumplir los mandamientos. Guardar, fíjese bien, guardar viene de guardia, que no se altere, que no se haga mal uso de ella, que se aplique. Cuida que se aplique la ley, protegerlos y obedecer la ley. Hablando de la escritura, de la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser personas que enseñemos tal y como está en la Biblia, pero claro, cuando usted ya la haya escudriñado y usted ya haya profundizado. Si la palabra de Dios nos enseña que las bendiciones a nuestra vida vienen por la obediencia, así lo tenemos que enseñar, pero tenemos que profundizarlo para dar una enseñanza correcta, porque no le puedes decir a una persona que no respeta a Dios o que no ama a Dios y que tú le digas, con que tú seas obediente a Dios, las bendiciones van a venir a tu vida. O sea, el ser obedientes a Dios implica renunciar al pecado, nacer de nuevo, arrepentirse, reconocer a Jesús como Señor y Salvador. No solamente decirle, tú sé obediente ya. Estaríamos cometiendo un error y no estaríamos enseñándoles a obedecer correctamente la Biblia, ni a que amen, ni a que guarden los mandamientos. Muy bien. Vamos al Salmo 119, 97, por favor. Búsquenlo en su Biblia. ¿Ya lo tienen? Dice, oh, signos de admiración, oh, cuánto amo yo tu ley. Qué amor tenía este hombre, que lo expresa a Dios y lo expresa al pueblo. Y yo creo ante cualquier persona, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Qué es lo que ha hecho sabio a este hombre? La palabra de Dios.
porque siempre están conmigo. ¿Se acuerdan lo que decía Josué en el capítulo número 1? Que nosotros no debemos apartar la palabra de Dios o que debemos meditar en ella de día y de noche. Debemos nosotros tener la palabra siempre presente en nuestras vidas. Si leemos el capítulo 1 de Josué con ese texto, se nos enseña que todo el tiempo la palabra tiene que estar en cada uno de nosotros, nos tiene que acompañar, tiene que ser nuestra guía, nuestra regla de fe, quien nos ayude a tomar decisiones, correctas ante cualquier circunstancia o situación que se puedan presentar. Por eso dice el salmista en el 98, me has hecho más sabio que mis enemigos. Y recuerda que ahí el salmista, o si hablamos del escritor, o en estos tiempos bíblicos, sabíamos que un rey tenía muchos enemigos, David tenía muchos enemigos, y Dios le había dado sabiduría, a Salomón también le había dado sabiduría, más que todos sus enemigos, pero la palabra de Dios siempre los acompañaba, porque siempre están conmigo. Cuánto amo yo tu ley, siempre está conmigo. Ella es mi meditación todo el día, mañana, tarde y noche, era a lo que se estaba enfocando. La palabra de Dios nos hace sabios, más sabios que nuestros enemigos y que cualquier maestro, algo que les comentaba antes, que la olvida. Porque pueden haber maestros que por no practicarla, que por no vivirla, se olvidan de todo lo que en un momento estudiaron y enseñaron. Por eso en ningún momento, en ninguna etapa de nuestra vida, podemos dejar a un lado la palabra de Dios. Es como si estuviéramos dejando a Dios a un lado, porque hoy a través de la palabra escuchamos las instrucciones de Dios. Ahí vamos a encontrar los consejos sabios del Señor. Así es que no tenemos por qué darle descanso a Dios en nuestras vidas, al contrario, hay que hundirnos más en la presencia del Señor. La verdad, perdón, la verdadera sabiduría va más allá de un conocimiento acumulado. Es la aplicación de ese conocimiento para cambiar la vida. Las personas inteligentes o experimentadas no son necesariamente sabias. Somos sabios, escuche esto, somos sabios cuando permitimos que nos guíe lo que Dios nos ha enseñado. Porque muchas veces podemos decir, esta persona tiene mucha experiencia, esta persona es muy inteligente, esta persona puede ser la más calificada para algo. No necesariamente son sabias. Pueden tener inteligencia y pueden ser experimentadas, pero no tienen sabiduría. No son necesariamente sabias. Somos sabios cuando permitimos que nos guíe lo que Dios nos ha enseñado. ¿Y qué es lo que Dios te ha enseñado a lo largo de tu vida como hijo de Dios? 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, 30 años. La palabra bendita del Señor. La obediencia de Cristo, un ejemplo. La obediencia de Cristo fue al mandamiento del Padre. Él decía, yo hago lo que el Padre me dice que haga. San Juan capítulo 5. Jesús es el verbo, porque es la palabra de Dios caminando. Él es toda la Biblia. Toda la Biblia apuntaba hacia el Señor Jesús. En nuestro conocimiento de la Biblia, de escudriñar, debemos convertirnos en Biblias andantes. Yo digo que es de verdad, una grande responsabilidad cuando muchas personas dicen que conocen mucho de la Biblia, ¿verdad? Y qué bueno que sí conozcan, pero estamos aprendiendo algo acerca de la importancia de escudriñar, ¿verdad? Que tenemos nosotros que estudiar, tenemos que practicar y que tenemos que enseñar. No solamente estudiamos para enseñar,
porque si te saltas esta parte media que es la práctica, vas a ser como el maestro que en cualquier momento va a olvidar todo lo que en su momento aprendió. Entonces recuerda estas partes: estudias, practicas y enseñas. Eso no debes de olvidarlo como hijo de Dios, y ahorita te lo comparto como estudiante. Y compárteselo a quien tú puedas. Tienes que compartir lo que vas aprendiendo. Por eso hablamos de que nosotros tenemos que convertirnos en Biblias andantes. El apóstol Pablo decía, somos cartas escritas, somos cartas leídas por todos. ¿Qué hay escrito en ti? Por supuesto que cuando nos hemos equivocado y hemos pecado, también se ha escrito. También la Biblia habla de los pecados de los grandes hombres de Dios, pero también habla de el reconocimiento, del arrepentimiento y del perdón del Señor. Somos cartas escritas y leídas por todos, pero que de ahora en adelante se puedan leer cosas buenas de ti como hijo de Dios. Para estudiar la Biblia hay que aprender a meditarla. Para estudiar la Biblia hay que aprender a meditarla. Dice, bienaventurado, Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es lo que dice arriba del texto? Para estudiar, recuerdan, inquirir, indagar, profundizar, estudiar, irnos a la esencia del texto, pedir la dirección del Espíritu Santo. Para estudiar la Biblia hay que aprender a meditar. Solamente les comparto un comentario que alguna vez un amigo me dijo. Cuando en una ocasión, en alguna conferencia, se estaba enseñando este texto a los jóvenes y se estaban enfocando en los cines, que dice claramente esto, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Les estaban diciendo que los jóvenes no podían ir al cine porque en esas sillas se habían sentado pecadores. Así se los enseñaron. Y de ahí se desarrolló todo un estudio y profundizaron en este texto, pero yo puedo decirles que erróneamente. O sea, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, porque les dicen, no puedes sentarte, no puedes ir al cine, porque ahí gente pecadora se ha sentado. Y cuando vas a un restaurante, o cuando vas a diferentes partes, a un parque, ¿verdad? Ya para no andar más en comentarios. Está diciendo, volvamos a lo que estamos viendo, está diciendo que feliz y que dichoso es el hombre que no se deja llevar por lo que dicen, ¿sí? Sino por lo que dice la Biblia. Así es que, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no se dejó guiar por lo que los hombres le estaban diciendo, sino que se dejó llevar por lo que dice la Biblia. Hoy nosotros tenemos que tener igual este pensamiento. Feliz, dichoso el hombre que sigue los consejos de Dios. Bienaventurado. No solo es la palabra con que comienza este salmo, sino que en ella está la esencia de la promesa dada a aquellos que leen estos poemas y meditan en ellos. En hebreo, como en castellano, el término bienaventurado equivale a la palabra griega que significa bendito o feliz. Así es que debes de ser un bendito o debes de ser una persona feliz que se deja guiar por los consejos sabios de Dios. Y hoy, te lo repito otra vez, los encontramos en la palabra del Señor. Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dios bendice a los que aman y estudian su palabra, porque están meditando en ella de día y de noche. Sino que en la ley del Señor, de Dios, está su delicia.
cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo la palabra de Dios. Wow. De verdad que al leer tenemos que sentir esa presencia de Dios en nuestra vida, porque estamos aprendiendo de los consejos sabios del Señor y ahora ya lo sabemos, que primero tenemos que estudiarla, inquirir, tenemos que llevarla a la práctica y tenemos que enseñarla. Muy bien. Continuemos. Medita. Esta palabra en hebreo es agaj y la definición en Strong o el estudio es reflexionar, meditar, vas a reflexionar, gemir, pero también viene esta palabra negativa, murmurar, pero se puede entender de esta manera como un murmullo, cavilar. El hacer un sonido quedó como el de un suspiro. Meditar o contemplar algo mientras se repiten las palabras. Agaj representa algo distinto en la palabra meditación. Nosotros no meditamos, vamos a meditar en reflexionar o en estudiar, pero no practicamos la meditación, lo cual solo puede ser un ejemplo mental. Por eso nosotros no vamos a, nosotros vamos a la meditación de la Biblia. Nosotros meditamos. Por eso es importante ir al estudio. Por eso estamos aprendiendo el escudriñar la Biblia, las escrituras y la importancia de escudriñar. Y a esto nos lleva al escudriñar, a que hagamos uso de las herramientas que hoy tenemos a nuestro alcance. Uno de ellos es este diccionario que nos enseña lo que puede significar una palabra en hebreo o en griego. Y también nos habla de ejemplos que muchas veces se toman como negativos, lo cual dice puede ser un ejercicio mental. Nosotros no quedamos en un ejercicio, sino que lo llevamos a la práctica y a la enseñanza. En el pensamiento hebreo, el meditar acerca de las escrituras implica repetirlas silenciosamente con un sonido suave y sordo, a la vez que se abandona por completo cualquier distracción externa. Por eso cuando tú estudies, tienes que tener un espacio especial donde nada te distraiga. De esta tradición nos llega un tipo especializado de oración judía en la cual se recitan textos. Se ora intensamente o se pierde la conciencia, o se pierde la conciencia no se pierde la conciencia en comunión con Dios mientras se hace una reverencia o se balancea hacia adelante. No sé cuántos han visto ejemplos como este que estoy haciendo, que solamente comienzan a abrir sus labios y a balancearse, pero están en una oración. Evidentemente esta dinámica forma de oración y meditación se remonta a los tiempos de David. Bueno, ustedes estudian, meditan, reflexionan, y hay algo que la misma escritura nos enseña, como lo que están viendo. El Espíritu Santo viene y te recuerda lo que tú leíste. Pero eso no quiere decir que si tú leíste hace una semana o 2 semanas para predicar el día de mañana, o sea, nosotros tenemos que ser respetuosos en cuanto a el estudio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene y te recuerda lo que tú leíste. Es como un ejemplo que daba el apóstol Pablo. O sea, el Espíritu de Dios nos va a recordar qué es lo que tenemos que decir, pero tenemos nosotros que estudiar primero lo que ese pasaje quiere decir. O sea, pero sí tenemos al Espíritu de Dios como ayuda para recordarnos todo lo que hemos estudiado. Podemos hacer uso de lo que escribimos, claro, como yo lo tengo en la pantalla, pero también te va a recordar el Espíritu de Dios la palabra o lo que tú ya has estudiado, lo que tú ya has leído. Jesús dijo a sus discípulos, el Espíritu os recordará todo lo que les he enseñado. Les decía un ejemplo de Pablo, pero también aquí hay un ejemplo acerca del Señor Jesús, que Él les dijo, el Espíritu os recordará todo lo que les he enseñado. De esta tradición que tenían los hebreos de repetir las palabras
de la ley silenciosamente con un sonido suave y sordo, surgió un tipo especializado de oración judía en la cual ellos recitaban textos. Se recitaban textos y oraban intensamente de acuerdo a lo que repetían en la otra diapositiva me faltó esto, sin perder la conciencia de una comunión con Dios. Tú lees, pero jamás se debe de perder esa conexión con Dios mientras estás leyendo, mientras estás estudiando la palabra del Señor. Tú puedes orar en tu casa solas. Eso es un ejemplo nada más. Y apoyarte en la Biblia y leer un salmo. Puedes leer cualquier parte de la escritura. Aquí les pongo un ejemplo, el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Pero vean lo que dice el texto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Nosotros en las mañanas, lo primero que tenemos que anhelar o querer hacer es entrar en esa comunión con Dios. Aunque tú vayas tarde a tu trabajo, a tu escuela, a donde tú vayas a ir temprano, yo creo que lo más importante es que tú puedas entrar en esa comunión con el Señor, que estés a solas en ese momento especial en el que tú puedas entrar en esa intimidad con Dios. Y a ellos, dice, hará conocer su pacto. Habrá una revelación de las escrituras. Dios es exaltado porque lo estás buscando. Y tú eres bendecido y edificado en tu conocimiento y en tu comportamiento, tu compromiso y tu práctica de la palabra de Dios. Los judíos oraban intensamente sin perder la conciencia de la comunión de Dios, balanceándose adelante y atrás. Bueno, ellos oran así. Disciplínate y toma un momento en el día y decir, voy a leer la Biblia. Tienes que leer la Biblia. Puede ser un salmo corto o meditar en el Salmo 119 como tú quieras, pero esta parte de todo lo que hemos visto hasta ahorita en la lección número 7 nos lleva a crecer espiritualmente. Nos lleva a crecer como hijos de Dios. Y aquí dice, qué bendición es crecer. Qué bendición de verdad es crecer. Y tenemos nosotros esa grande responsabilidad de poder crecer. Bueno, hasta aquí llegamos. Bueno, me falta este texto. Iba a decir que hasta aquí llegamos, pero continuamos. Salmo 119:15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Meditar es como la palabra alabanza. Tiene varios significados. La voy a considerar. Considerar es examinar, mirar intencionalmente. Jesús nos da un ejemplo. Lo que hago ahora, tú no lo entiendes, lo vas a entender después. ¿Qué nos está diciendo? Medita en la palabra, considérala, examínala, porque tal vez en su momento haya una palabra que tú estés estudiando y nos ha pasado a todos de que decimos, ay, esto es difícil de comprender. ¿Se acuerdan lo que decía Pedro de Pablo? Pablo escribe de una manera que es muy difícil de entender, como diciendo, hay que estudiarla, hay que indagar, hay que inquirir, hay que examinarla, hay que profundizar, hay que dedicarle tiempo para entender lo que el apóstol Pablo dice. Y hablamos del apóstol Pedro, ¿eh? Imagínense nosotros, con más razón tenemos que echarle ganas al estudio, y aunque por el momento tal vez tú no entiendas en su momento todo lo que estás estudiando, recuerda lo que vimos hace un momento. El Espíritu Santo te va a recordar lo que decía Jesús a sus discípulos. Nos va a ayudar a entender la palabra de Dios para poder practicarla y para poder enseñarla. Bueno, voy a ponerle en pausa. Hasta aquí. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Paz.
Ok, ¿Qué pasó? Omar, para dejar de grabar es en el botón rojo y el reanudar función, ¿para qué es?